Capítulo 3, una nueva arma y una nueva fuerza, parte 3. Después de pagar a Luca, la esposa de Clope, el resto del pago acordado por mi espada y otros servicios, salí de la tienda. Aunque la mirada de Luca sugería que tenía algo que decir, se mantuvo en silencio por ahora, y yo, por mi parte, la miré con una expresión ambigua. Aunque, tenía la intención de devolverle su preocupación con una sonrisa, pero esto fue difícil, ya que el estado actual de mi rostro hacía físicamente imposible formar una sonrisa. Para empeorar las cosas, definitivamente me faltaba la piel de la mitad inferior de la cara. Mientras reflexionaba sobre mi desafortunada incapacidad para sonreír, Luca parecía tranquilizada por alguna razón, respondiendo con una pequeña sonrisa propia. Mi expresión, por lo demás ambigua, transmitió de alguna manera las palabras que quería decir. Solo podía esperar eso. Mi próximo destino, después de haber recogido mi arma, no era otro que el gremio. Tenía toda la intención de comenzar a trabajar como aventurero de clase Brahms lo antes posible. Ahora armado con una espada recién forjada, seguramente podría avanzar a través de los laberintos a un ritmo aún más rápido. Es lo que me hubiera gustado hacer. Lorraine y Seila me advirtieron que me mantuviera alejado de los laberintos por un tiempo y, para ser honesto, esto me preocupó mucho. Aunque, supongo que mis circunstancias ya eran bastante complicadas. Incluso si pareciera sospechoso, y dependiendo de a quién le preguntes, aterrador, me gustaría evitar ser considerado un secuestrador. No pude evitar preguntarme cuándo volvería a caminar por los laberintos. A fin de cuentas, secuestradores y aventureros con malas intenciones eran demasiado comunes en los laberintos. La mayoría de los aventureros tenían una fuerza respetable y podían utilizar maná, espíritu o divinidad. Si uno era capturado y esclavizado, sin duda sería vendido por una gran suma de dinero. Si bien el reino de Yaaran, en el que estaba Malt, prohibió la esclavitud debido a la historia y el orgullo de la clase dominante, fue más la excepción que la norma. De hecho, muchos reinos en estas tierras a menudo hacían la vista gorda ante el comercio de esclavos. Uno podría afirmar que el comercio era alimentado por unos pocos perversos con el deseo inextinguible de controlar la vida de muchos, pero, por desgracia, este no fue del todo el caso. Algunas sociedades simplemente se volvieron incapaces de funcionar sin algún tipo de sistema de esclavitud. Por ejemplo, en industrias peligrosas como la extracción de minerales, era difícil para los empleadores alcanzar cuotas de recursos específicas sin utilizar mano de obra esclava. De hecho, algunas personas fueron forzadas a la esclavitud, a menudo como resultado de grandes deudas. Si bien entregaron una parte de sí mismos y, con ello, parte de su libertad, al menos podrían mantener una pizca de dignidad trabajando para pagar lo que quedaba de su deuda. Pero no era raro oír hablar de personas que eran maltratadas simplemente porque eran esclavos. Si bien no existían leyes formales en muchos reinos, a menudo no se toleraba el abuso visible de los esclavos. Personalmente, no sabía cuál era la mayor tragedia, era generalmente el triste estado de las cosas. Era fácil entender por qué los esclavistas y los secuestradores eligieron atacar a los aventureros, ya que eran fuertes físicamente, además de su habilidad para usar magia o artes espirituales. Los esclavistas, por su parte, ni siquiera tenían que mirar muy lejos. Todo lo que tenían que hacer era entrar en un laberinto y elegir. Los criminales potenciales tendrían que lidiar con el gremio y los aventureros fuertes y virtuosos. Por otro lado, también podrían buscar la cooperación de aventureros con moral dudosa. Así era el mundo. Sería ingenuo pensar que el único enemigo de los aventureros son los monstruos. La realidad es mucho más dura. Esta fue la razón por la cual las pruebas de progresión de rango eran increíblemente estrictas. Parte del propósito era eliminar esos elementos indeseables. Sin embargo, la trata de esclavos estaba prohibida en el reino de Yaaran, por lo tanto, los secuestros e incidentes similares ocurrieron en una escala mucho menor. No podía dudar de que todavía sucedía en estas tierras, y aunque no tenía fuentes concretas, al menos podía decir que tales ocurrencias eran raras. Esta era exactamente la razón por la que la reciente ola de desapariciones tenía al gremio en alerta. Teniendo en cuenta mi extraña apariencia, supuse que era fácil señalarme. Algunos incluso podrían arriesgarse y afirmar que yo estaba detrás de todo, razón por la cual tuve que evitar el laberinto y centrar mi atención en varias solicitudes de trabajos extraños. Yo era algo hábil con estos trabajos extraños en vida, y no los encontré difíciles, pero mis pensamientos estaban constantemente en el deseo de experimentar la evolución existencial. Como mínimo, me gustaría evolucionar hasta convertirme en un ser que pudiera mostrar su rostro de manera segura alrededor de los seres humanos. Como estaba actualmente, no podía cenar en restaurantes y tabernas. He cenado en el establecimiento de Loris en varias ocasiones, sí, aunque solo sea porque Loris aceptó mis circunstancias.
Y solo hice esto cuando no había otros clientes presentes, mientras estaba fuera de la vista de la esposa de Loris, Isabel. Si bien Loris pensó que mi piel era simplemente una especie de accesorio cuando la vio por primera vez, rápidamente entendió que era real después de un solo toque, retirando rápidamente su mano. Le expliqué que se debía a una desafortunada maldición y, hasta donde yo sabía, Loris aceptó mi explicación. No pensé que a Loris se le hubiera ocurrido que fuera un monstruo parlante. Si evolucionaba en el futuro, todo lo que tenía que decirle era que mi maldición fue levantada por una santa sacerdotisa, y eso sería todo. Tales fueron los pensamientos que inundaron mi mente mientras estaba de pie, mirando los tableros de solicitud en los pasillos del gremio. Había una variedad de trabajos ocasionales, desde solicitudes de un compañero de entrenamiento hasta una simple asistencia para el transporte de artículos pesados. Mientras continuaba mirando los listados, fragmentos de una conversación cercana llegaron a mis oídos. Ya dije que no, amigo, ¿puedes ir a molestar a alguien más? Nadie va a ir a un agujero rural como ese. Pero, te lo ruego, por favor, tienes que ayudar. Estaba en la dirección general del mostrador de recepción del gremio. De inspección más cercana, la conversación parecía ser entre un aventurero aparentemente veterano y un joven nervioso de poco más de 20 años. Por lo que había oído, las circunstancias eran así. El joven, en su desesperación, se acercó personalmente a los aventureros con la esperanza de que aceptaran su pedido. El aventurero con el que estaba hablando se negaba. También era fácil adivinar por qué el aventurero se negaba a asumir la tarea, ya que la mayoría de las solicitudes simplemente se dejaban en el gremio y se fijaban en uno de sus muchos tableros. El hecho de que el joven estuviera haciendo esto personalmente ya era bastante sospechoso. La solicitud probablemente ya se publicó, pero nadie la aceptó debido a su naturaleza problemática. Quizás se trataba en un viaje de larga distancia. Si este fuera el caso, no era de extrañar que la solicitud aún no se cumpliera, y no sería extraño que el aventurero rechazara la solicitud para empezar. Sin embargo, bastardo persistente. Si no te callas ahora mismo, tal vez la persistencia del joven había tocado un nervio. Lo que sea que fuera, la situación estaba a punto de tomar un giro peligroso, y entonces decidí intervenir. Oye, ¿qué? ¿Quién diablos eres tú?, dijo el aventurero, cambiando su mirada del joven a mí. Ah, ¿está bien? Bueno, ¿qué tiene que hacer conmigo el gran y poderoso aventurero? Te agradecería, si dejaras al joven, a mí en su lugar. ¿Qué? Mirándome con una expresión desconcertada, el aventurero pareció aún más sorprendido cuando puse una moneda de plata en su palma, inclinándome mientras lo hacía. Pensé que estarías de humor para el acuerdo. Al escuchar mis palabras, una sonrisa torcida se dibujó en el rostro del aventurero. Ah, ¿es así? Bueno, eso está bien, entonces, tomaré un buen vino con esto, así que haz lo que quieras con él. Con eso, el hombre se dio la vuelta y caminó directamente hacia las puertas del gremio. Aunque no era necesario que le pagara, él seguramente se quedaría para quejarse si simplemente exigía la liberación del joven. El resultado seguramente sería problemático. Evitar tal cosa probablemente valía al menos una moneda de plata. El joven, por otro lado, parecía aún más angustiado. Tal vez era de esperar, dado que el aventurero al que le pidió ayuda casi lo golpea. Una expresión patética de hecho. Con la situación resuelta, tenía la opción de simplemente volver a lo que estaba haciendo, pero ahora me faltaba una moneda de plata. Con eso en mente, me volví hacia el joven. Estaba pidiéndole que aceptara una petición tuya, ¿correcto? Sí. ¿Qué pasa con eso? Ah, no me digas, ¿te gustaría aceptar mi solicitud en su lugar?, preguntó el joven. Su rostro se iluminó al instante. No debería hacerle ilusiones prematuramente, ya que en este momento no era tan fuerte como me hubiera gustado ser. A juzgar por cómo era la interacción anterior entre los dos, podría deducir que la solicitud en cuestión era demasiado peligrosa, incluso para un aventurero veterano. Así que respondí en consecuencia, no puedo prometer nada. Pero, al menos escucharé lo que tienes que decir. Ven, diciendo eso, me giré, saliendo de la sala del gremio con paso rápido. No había forma de saber si alguien más escuchó la conversación anterior entre el joven y el aventurero, así que quería discutir este asunto en otro lugar, para que mis acciones no parecieran sospechosas. A decir verdad, siempre quise hacer algo así al menos una vez. Pero no había forma de saber si el joven me seguiría. Todavía estaba parado allí, con la boca abierta. Ah, sí. Espérame, dijo el joven, antes de correr detrás de mí. Supongo que funcionó después de todo. Volviéndome hacia él cuando me alcanzó, informé al joven de nuestro próximo destino. Hay un restaurante cercano. Dirijámonos allí, primero. Con eso, caminé rápidamente una vez más con el joven siguiéndome de cerca. Gracias por ver.
Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.